Mis amados, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 1 de junio del 2024, ya estamos pues prácticamente a la mitad de este año 2024 en el cual podemos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Y pues vamos a prepararnos para nuestro tiempo de estudio el día de hoy en la palabra de nuestro Señor. Recuerde que todos los días nosotros estamos pues buscando que usted reciba la palabra del Señor y todos los días estamos compartiendo el plan de lectura de Robert Murray McCheyne, donde estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. El lunes usted está recibiendo el material Si os mordéis, si os coméis, donde estamos leyendo al pastor Alexander Strauch, dándonos principios acerca de cómo resolver nuestros conflictos en el cuerpo de Cristo, porque eso casi no pasa, ¿verdad? Eso casi no sucede, ¿verdad? También recuerde que el martes estamos compartiendo al pastor John Piper con Ten cuidado cómo escuchas, hablando acerca de cómo estamos recibiendo la palabra del Señor. El jueves estamos escuchando Cristo en el Tabernáculo de A.B. Simpson. Le animamos a que escuche esta maravillosa lectura, este estudio que estamos teniendo. Y el viernes estamos oyendo Líder de Convicciones, que todos estos materiales están disponibles en SoundCloud y en Spotify sin costo alguno. Y el sábado, ¿verdad? Que es pues un día de gran bendición para nosotros porque es nuestro día de estudio bíblico, ¿verdad? Donde estamos estudiando el Evangelio de Juan, Yo creo en el Hijo. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos y acalorados, así que saque su agüita, saque su termo, saque su abanico, saque su ventilador, porque así como está el calor, así va a estar el pasaje que hoy vamos a leer el día de hoy. Así que por favor acompáñame al texto bíblico. Acompáñame al texto bíblico del Evangelio de Juan, capítulo 6, desde donde nos quedamos la semana pasada. Juan capítulo 6, versículos del 60 al 71. Cuando lo tenga, alabe el nombre del Señor. Recuerde que esto que estamos nosotros estudiando, esto que nosotros estamos, el estudio que estamos teniendo, estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live. Y más tarde usted lo va a poder escuchar y lo va a poder ver a través de nuestra plataforma Ministerios Voz que Clama en YouTube, y pues le animamos a que todo este material, todos estos estudios los compartan para que otras personas que no conocen de Cristo puedan escuchar de Cristo, incluso personas que ahorita no se están congregando, ¿verdad? Porque ya se les quedó como que esa secuela del COVID, ¿verdad? Eso no lo dijeron los doctores, ¿verdad? Pero esa secuela de COVID se quedó por ahí, ¿verdad? De que, ay, no, ya ahora ya no me congrego, ¿no? Porque Cristo, el Señor está en todos lados. Sí, el Señor está en todos lados, pero ¿qué cree? Está con su iglesia, ¿verdad? Y el Señor nos ha llamado a estar juntos, el Señor nos ha llamado a estar unidos al cuerpo de Cristo. Y bueno, pues este estudio, estas transmisiones son un recurso, no un sustituto de una iglesia local. Así que le animamos a que se congregue. Amén. Y bueno, pues vamos a darle lectura. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 71. La palabra del Señor dice lo siguiente y nos encomendamos al Señor en oración. Creo que el audio está bien, ¿verdad? Que es escandaloso como siempre ese pastor, ¿verdad? Este hombre. Pero bueno, vamos a leerlo. La palabra del Señor dice lo siguiente. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre, si no le fuere dado del Padre. Versículo 66. Desde entonces
muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿lo puede leer conmigo? Versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Puedes decir amén? Amén. Versículo 70. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Mis amados, esta es la palabra de nuestro Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, Señor, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el cual nos acercamos, Señor, a tu trono, nos acercamos, Señor, a tu presencia y ahora, Señor, nos acercamos a tu palabra. Tu palabra es el trono de tu persona. A través de ella nos has revelado quién eres tú. A través de tu palabra nos revelas quién eres tú. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuáles son tus atributos? ¿Qué es lo que te agrada y qué es lo que te desagrada? A través de tu palabra, Señor, tú nos muestras tu fidelidad, tu gracia, tu misericordia, pero también nos muestras tu santa ira y la firmeza inflexible, Señor, de tus decretos y de tus ordenanzas. Tú no has cambiado, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú sigues siendo santo, santo, santo. Tú sigues siendo el mismo Dios. Te damos gracias porque las palabras que hemos leído y que hemos escuchado son las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hoy, Señor, nos acercamos a este texto con temor y temblor. Y digo temor y temblor, Señor, porque te pido que nuestros corazones sean examinados. Tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en lo desordenado y vacío de nuestro ser. Y si hay algo en nosotros que no te agrada, que te ofende, Señor, Padre Santo, haznos sentir santamente incómodos. Señor, cuando más dura es tu palabra, es cuando más, Señor, nos estás mostrando tu amor. Yo te pido, Señor, que hoy hables a todos los corazones y que ninguno, Señor, ninguno sea como esta multitud que se dio la vuelta y te rechazó. Que ninguno, Señor, de nosotros al oír tu voz endurezca sus corazones. Que ninguno, Señor, al oír tu voz la rechace por vanidad, por orgullo, por ninguna razón. Que ninguno, Señor, de los que formamos parte, Señor, de este cuerpo de creyentes, decida abandonarte, Señor. Yo te ruego, Señor, que sigas hablando y obrando en nosotros en esta tarde y que me ayudes a mí, que me asistas como instrumento tuyo, Señor, en mi debilidad, en mi pobreza humana. Asísteme, ayúdame y bendice la vida de todos aquellos que escuchan este mensaje, que es mensaje tuyo, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en su nombre oramos y decimos amén y amén. Recuerde que al terminar este capítulo 6, vamos a tener un pequeño evaluación, un pequeño repaso. Le hago este recordatorio, mis amados, porque en breve, no la próxima semana, no sé, les voy a hacer llegar una guía de estudio para que usted repase lo que fue el capítulo 4, 5 y 6, sobre lo cual tendremos nuestra pequeña y sencillísima evaluación. Así que no le voy a decir cuándo va a ser,
porque ya les caí, ya les agarré el asunto, y ese día no vienen. Entonces yo les voy a dar la guía de estudio, les voy a dar ahí unas semanillas, y el día que menos piensen, les voy a soltar ahí el examen. Así como la venida del Señor, nadie sabe el día ni la hora cuando va a llegar el examen, ¿verdad? Y habrá lloro y crujir de dientes. Mis amados, gracias a Dios por su palabra. Démosle gracias a Dios por su palabra, mis amados. Esto que usted tiene en sus manos, la Sagrada Escritura, es importante recordar que es la palabra de Dios. Algunos teólogos liberales han tenido la temeridad de decir que la Biblia no es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. Incluso han llegado a decir que algunos pasajes sí son palabra de Dios y otros probablemente. A mediados del siglo X, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, un teólogo llamado Rudolf Bultmann, uno de los que no le recomiendo jamás leer, pero por ahí si se le topa algo, sepa de antemano que no es un hombre creyente. Rudolf Bultmann, teólogo liberal, planteó una doctrina que se le conoce como la desmitologización de la Biblia. ¿Eso cómo se llama? Desmitologización de la Biblia. ¿Y en qué consiste para que usted no se empache con términos rimbombescos? Bueno, básicamente Rudolf Bultmann dijo que pues en pleno siglo XX pues no podemos creer en cosas que no pueden ser probadas por la ciencia. Tanto llegó el cinismo de la incredulidad de Bultmann que empezó pues a prácticamente a desacreditar muchos pasajes que, insisto, pues planteaban milagros y cosas sobrenaturales, porque al no ser probadas por la ciencia, pues no pueden ser creídas. Hoy en día muchos teólogos, muchos escritores, muchos pastores abrazan los pensamientos de Rudolf Bultmann, que dicho sea de paso, es un teólogo. No sé si me estoy explicando. O sea, es alguien que se supone que tendría que estar estudiando. O sea, un teólogo está estudiando o está impartiendo la enseñanza de la teología, del estudio de la persona de Dios, de las cosas de Dios, y pues por lo tanto tendría que ser pues, creyente, ¿no? O sea, es como un médico que no cree en la medicina. O sea, imagínate, o sea, es como si tú vas al Seguro Social, vas a tu consulta que te toca y te empieza ya a sobar con un huevo y te empieza a frotar una veladora, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el doctor está aplicando una técnica, ¿verdad? Nueva y está diciendo, no, pues es que ya no creemos en la medicina porque la medicina tradicional, no, pues vamos a la medicina antigua y se empieza a aplicar un montón de cosas, ¿no? Y bueno, no entremos en ese tema, pero a lo que quiero llegar es esto. Ese es el nivel del absurdo. ¿Por qué le comento esto, mis amados? Porque la Biblia es la palabra de Dios. No es que contiene la palabra de Dios y no es que hay algunas partes que son palabra de Dios y otras no. Oye, ¿me estás diciendo que las genealogías que vienen en el libro de Crónicas son palabra de Dios? Sí, porque todas y cada una de ellas están ahí con un propósito que nos está apuntando a la mente de Dios, a la persona de Cristo. Por eso Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16, todas las escrituras son inspiradas por Dios. Todas las escrituras son inspiradas por Dios y son útiles. Mis amados, la palabra de Dios es buena para nosotros. La palabra de Dios es necesaria para ti. La palabra de Dios dice Hebreos capítulo 4 que es viva y es eficaz. Y el autor a la carta a los Hebreos la tipifica como ¿qué cosa? Como una espada. ¿Cómo es esa espada, Charlie? De doble filo, ¿verdad? Porque y dice que no solamente es doble filo, sino que es ¿qué? Es cortante como espada de dos filos y dice que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas y no solo eso, sino dice que discierne los pensamientos del corazón. Yo estoy perfectamente seguro de que cuando tú has leído la Biblia parece que te está diciendo, ¿ves? Ahí está. O sea, sientes que te están así viendo por arriba del hombro, ¿no?
Porque allí cada una de estas palabras fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios a los apóstoles y a los profetas. ¿Usted lo cree? Amén. Mis amados, estas palabras que tenemos aquí escritas, dice el apóstol Pedro en su carta, que tenemos la revelación profética más segura, que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Por eso también el salmista dice, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 104. Si usted no sabe, o sea, si usted está a oscuras, ¿verdad? Porque pues anduvo muy duro con 4 ventiladores en volumen 4, en nivel 4, ¿verdad? O nivel 3, creo que nada más llega hasta 3 algunos. ¿Verdad? Le abusaste, ¿verdad? Y se te fue la luz y andas a tientas, ¿verdad? Pues, ¿qué buscas? Pues alguna fuente de luz, ¿verdad? Agarras el teléfono, agarras una vela, ¿verdad? No sé, ahorita ya las velas ya quedaron por ahí, ¿verdad? Lo primero que agarras es la lámpara del teléfono, ¿ah? Ya, las velas, ya los de velas, ya quién sabe, ya nada más para sus santitos y esas cosas. Pero mis amados, si estamos en oscuras, tú buscas una luz. ¿Por qué buscas una luz, clase? ¿Para ver qué? Para alumbrar, o sea, y es importante, quiero, ya saben que no me gustan las respuestas simples. ¿Para qué alumbras? O sea, ¿qué es? Díganme ustedes, explíquenme por favor, ¿qué es alumbrar? Porque si estamos en este cuarto y está oscuro, tenemos que prenderle una lámpara para agarrar nuestro camino. ¿Eh? Para no tropezarnos, pero ¿qué es alumbrar? No. Alumbrar es implicar luz sobre algo o alguien para poder observarlo con claridad. O sea, es poner luz sobre algo o alguien. Entonces dice que debemos alumbrar ¿qué cosa? Nuestro camino para no tropezar. Porque tropezar es bien rico, ¿verdad? Tropezar es bien sabroso. Darte en el dedo chiquito del pie, en el mueble, en ese cajón que no cerraste bien en la madrugada, cuando te levantaste, y te das en el mero dedo chiquito del pie. Qué sabroso es, ¿verdad? Caerte de bruces, darte en las rodillas, es riquísimo, es maravilloso. ¿Por qué te digo esto, mi amado, mi amada? Lo que tenemos aquí es luz segura. Lo que tenemos aquí es confiable. Lo que tenemos aquí, mis amados, es vida. Amén. Las palabras de Dios son vida. ¿Ha usted platicado con alguien que le enferma? ¿Que le deprime? ¿Que sale usted de esa conversación y sale así todo cansado, cargado, pesado? ¿Sí o no? De esa gente que nada más se la pasa quejándose, ¿verdad? De que si va a ganar tal y que si va a ganar tal. Ay, ya, ahí muere. Ya, párenle. Ya mañana ya se resuelven sus asuntos y ya se seguirán quejando, pero ya basta. La Biblia dice que las palabras, en la lengua está la vida y la muerte. Pero mis amados, todo lo que viene de la boca del Señor trae vida. Las palabras del Señor a través de la Escritura nos dan vida. ¿Alguien de aquí tuvo COVID? Qué riquísimo es sentir que te asfixias, ¿no? Está maravilloso, ¿no? Yo lo sé porque yo estuve con mi tanquecito y estuve con mi oxígeno. Sigo pensando que ese virus lo hizo una mujer enojada, porque a nosotros nos pegó muy duro. No, no es cierto, es un mal chiste. Pero lo que quiero llegar con esto es a que yo sentí, o sea, literalmente me debilité físicamente por esa experiencia. Y ahorita vas a entender por qué te estoy diciendo todas estas cosas. Y obviamente el oxígeno, pues era el que me permitía, pues dormir, ¿no? Y seguir, pues viviendo, ¿no? Porque si no, pues te mueres y te desoxigenas, ¿no? Lo que le llaman técnicamente la hipoxia, ¿no? Bueno, mis amados, el Señor nos da vida a través de su palabra, vida espiritual.
Tú puedes andar, caminar, moverte, hacer muchas cosas y estar muerto. Pero lo que el Señor nos da a través de su palabra es vida. Muchos libros, muchas filosofías, muchas cosas eruditas escritas por los hombres están ahí haciendo polvo en las bibliotecas, pero mis amados, son palabras de hombres muertos, palabras que ahorita cuando leemos nosotros, por ejemplo, a Carlos Marx, por ejemplo, en sus teorías ahí económicas del capital, pues nos damos cuenta que eran palabras de hombres, hombres muertos, hombres impíos, hombres que pues dijeron lo que tenían que decir y perecieron. Pero las palabras que nos ha dado el Señor Jesucristo son palabras de vida eterna. Martín Lutero dijo acerca de la palabra de Dios que no es antigua y que no es nueva, que es eterna. Tiene aplicación para el pasado, para el presente y para el futuro. ¿Usted lo cree? Amén. Las palabras que nosotros tenemos aquí, mis amados, en este capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículos del 60 al 71. ¿Por qué le digo todo esto, mis amados? Porque esta multitud que estaba escuchando palabras de vida eterna, las palabras de la boca de nuestro Señor Jesucristo, las rechazaron tajantemente. Ellos dijeron, lo que me estás diciendo, pues suena a palabra de Dios, pero no estoy del todo convencido. Vamos a quitarle, vamos a desmitologizar la Biblia. El pan, eso del pan, como que no me cuaja, como que, pues a mí lo único que me interesa es que, pues me des de comer. Eso del pan espiritual y no es de mi interés, no me llama la atención. Mis amados, muchos de nosotros estamos interesados solamente en que el Señor satisfaga nuestros apetitos carnales, nuestros apetitos del día a día, ni siquiera tienen que ser pecaminosos. Muchas personas solamente están enfocados en que, bueno, pues que siga teniendo trabajo, que siga teniendo un sueldo, que siga pudiendo pagar mis cuentas, y con eso es más que suficiente. ¿Tú crees que eso es más que suficiente? No. Ellos estaban desmitologizando la Biblia. Ellos estaban diciendo, no pueden creer las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no creen. Porque no confían en aquel de quien las está hablando. Al oírlas, dice el versículo 60, al oírlas, y esto es muy importante, mis amados, porque ellos estaban escuchando. No se las contó a alguien más. Estas palabras ellos las escucharon. Romanos capítulo 10 nos recuerda que la palabra entra por el oído. La fe es por y el oír por la palabra de Dios. Somos instruidos a través de la Escritura a escuchar la palabra. Por eso creo que el plan de lectura McCheyne es una gran herramienta de bendición, porque a través de ahí usted no solo puede leer, sino también puede escuchar. Mis amados, debemos escuchar las palabras de Cristo. Dice que al oírlas, muchos de sus discípulos, esto lo vimos la semana pasada, no era uno o dos, eran muchos. Y no estamos hablando de muchas personas que pasaban por ahí, sino muchos que se decían sus discípulos. ¿Está usted conmigo ahí? ¿O ya la perdí con el calor? Muchos que se decían sus discípulos. Esto es algo que debemos de reflexionar con cierto detenimiento, porque aunque el Señor convocaba grandes multitudes, cuando el Señor fue escuchado por muchas personas, pero no todos eran sus discípulos. Y los que lo empezaron a seguir, no todos lo seguían con motivaciones sinceras. ¿Se acuerda usted de aquella persona que se acercó al maestro y le dijo, Señor, por favor, dile a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me corresponde? ¿Cuál era su motivación? Pues la herencia. Eso casi no pasa. A mí me ha tocado que me hablen para decir, oye, es que se pelearon mis hermanos y la casa y no sé qué, pastor, ¿usted puede intervenir? ¿Yo por qué me voy a meter? Pues puedo orar por ustedes. Sí, porque si no son cristianos, imagínate, ¿crees que me van a entender?
Y aún siendo cristianos, porque el corazón es engañoso. Mis amados, el hecho, ser discípulo es algo más que solamente escuchar. Los discípulos que aparecen en este versículo 60 fueron atraídos superficialmente por los milagros que habían visto, por la comida que se les dio y por la esperanza de que los liberara del yugo romano. Pero ellos no estaban dispuestos a aceptarlo como Señor de sus vidas y como Mesías. Pero aún no habían decidido abandonarlo. Estaban con un piecito adentro y estaban con un piecito afuera. Eso casi no pasa, ¿verdad? Y estos discípulos, entre comillas, así los puse yo aquí, los puse entre comillas, porque son discípulos. Dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Mis amados, ¿la palabra es dura? ¿Usted cree que la palabra es dura? ¿Usted cree que la palabra es dura? Ernesto, ¿crees que la palabra es dura? Pues yo creo que a veces sí, ¿no? Me refiero a que hay veces que nos confronta, ¿no? Y eso es dura, pero trae exhortación, vida eterna, salvación. Ok. Mi hermana Tony, ¿la palabra es dura? Ivonne, ¿la palabra es dura? Cuando estamos en pecado y nos confronta y nosotros entendemos que estamos mal, pues sí nos parece duro. Pero cuando nos arrepentimos y el Señor nos ve con ese arrepentimiento sincero, no remordimiento, Él nos perdona y nos da descanso. Y ya no nos parece tan duras, sino sabemos que es verdad y tratamos y hacemos un esfuerzo por cambiar y salir de ese pecado. El punto aquí, gracias. El punto aquí es, ¿qué es lo que debe de cambiar? ¿La palabra es la que debe de cambiar? Somos nosotros los que debemos de cambiar. Es nuestro corazón. La dureza aquí no es la palabra, la dureza aquí es el corazón de estas personas. ¿Quién la puede oír? Pues quien esté dispuesto a arrepentirse de su pecado. Esta palabra, como les decía, no era un problema que fuera incomprensible, sino que era para ellos inaceptable, porque no estaban dispuestos a cambiar. No estaban dispuestos a rendirse a lo que ella estaba implicando. Rechazaron sus palabras porque los ofendía en su orgullo y en su vanidad. Estaban escandalizados por las enseñanzas de Cristo. Principalmente porque les decía que lo único que necesitaban era a Él. Esto no era algo nuevo, mis amados. El Señor claramente, de hecho uno de los textos que más citó el Señor Jesucristo, el libro de Deuteronomio. Y el Señor le dice, en esta lucha que Él tiene con Satanás en el desierto, en su tentación, acerca de que convierta la piedra en pan, y Él le cita el texto bíblico de Deuteronomio y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino... A veces nosotros tenemos este concepto de pensar que, ¿qué pasaría con nosotros si no tuviéramos esto o aquello? ¿Qué pasaría con nuestra vida si no tuviéramos trabajo? ¿Qué pasa? Pues no pasa nada, simplemente pues ya no tenemos trabajo. ¿Me explico? Nos aferramos a cosas temporales, pasajeras, como si fueran el centro de nuestra vida, cuando realmente lo único que deberíamos aferrarnos con uñas y dientes es a Cristo. Estas personas no querían
aferrarse a Cristo. Querían seguirse aferrando a sus deseos, a sus vanidades. ¿Y saben por qué les ofendía? Esta es la reacción típica de las multitudes y de los que son falsos discípulos o falsos creyentes. Porque mientras recibían sanidad, mientras recibían comida gratis, mientras recibían defensa de sus enemigos, estaban alrededor de él. Pero cuando él les exigía reconocer su pecado, cuando él les exigía reconocerlo como Señor y Salvador, comprometerse a él, negarse a sí mismos, tomar su cruz, ¿qué crees que pasaba? La palabra se volvía dura. La palabra se vuelve dura. Cuando recibimos nosotros las bondades y los beneficios, decimos qué maravilloso es el Señor. Pero cuando el Señor nos dice, obedece, abandona esto, ya no nos gustó, ¿verdad? Ya no nos gustó. Escuche lo que dice Lucas 9 del 23 al 25. Si alguno, porque esto es personal, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Mis amados, a los falsos discípulos no les interesa quién es Cristo, no quieren saber más de Él, sus palabras no son importantes. Ellos están pensando solamente en sus manos, en lo que Él puede darles, y no están pensando en su persona. Ahora, a nuestro Señor Jesucristo esto era una actitud, y esto es algo que les comentaba dentro de mis traumas ministeriales, ¿verdad? Que este texto me trae siempre recuerdos agridulces por varias ocasiones en las que he tenido que exponerlo y he visto ceños fruncidos, cejas alzadas, boquitas que se van de lado, gente que se levanta del estudio, de la predicación. ¿Por qué? Porque la palabra es dura y no les gusta escucharla. Y luego el predicador, pues luego le pone mucha crema a sus tacos, pues imagínate. Mis amados, creo que esto lo hemos platicado en muchas ocasiones, pero creo que aquí debemos de tenerlo en cuenta. ¿Deberíamos de cambiar el mensaje para que la gente no se ofenda y se vaya? Nosotros ahorita aquí así, a bote pronto decimos, no, claro que no. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando alguien se empieza a poner así? Le empezamos a suavizar, le empezamos a bajar, bueno, no está queriendo decir esto. Tú puedes seguir viviendo como tú quieras, ¿eh? Dios ama al pecador, pero está en contra de tu pecado. ¡No! ¿Ha escuchado eso? A ver. Digo, no sé, pero la última vez que yo revisé Salmo 7:11 dice que Dios es un juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. La última vez que yo revisé, el Señor dijo que era santo, santo, santo y que Él no tomará por inocente al culpable. La última vez que yo revisé, Él dice que el alma que pecare. Y la última vez que yo revisé, pues el Evangelio decía que todo aquel que rechace a Cristo será condenado. ¿La responsabilidad de quién es? ¿Qué es lo que quiero llegar con esto, mis amados? Debemos de cambiar el mensaje para hacer... el mensaje del Evangelio tiene que ser popular. Tiene que ser agradable. Tiene que ser políticamente correcto. No. Nosotros a veces le bajamos un poquito el volumen, como que le bajamos el switch al asunto, porque decimos, bueno, Dios es amor y no hay que juzgar, y nos agarramos de esos versículos sacados de contexto y nos bajamos del asunto del compromiso con el Evangelio. Mis amados, siempre que tú prediques el Evangelio como es,
De una vez te digo que vas a recibir hostilidad, vas a ser tachado de fanático, de fundamentalista, de radical, de ridículo, se van a reír de ti, te van a dejar de visitar tus amistades, tu familia, probablemente pierdas tu trabajo. Eso es parte de ser discípulo de Cristo. A su nombre, gloria. Todos los verdaderos discípulos en la historia de la iglesia han tenido que pagar el precio por predicar a Cristo. Ahora, pero aquí el tema que quiero que observes es cuál fue la actitud de Cristo frente a estas situaciones. La gente empezó a murmurar, dice el texto, versículo 61, Jesús sabía en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. Él sabía que había inconformidad, él sabía que no estaban de acuerdo con lo que estaba diciendo, porque él conoce nuestros corazones. Nada hay oculto delante de sus ojos. ¿Te acuerdas del Salmo 139? Que dice que antes de que esté la palabra en nuestra lengua, él ya la sabe toda. No podemos ocultarle nuestros pensamientos ni nuestro corazón. ¿Te acuerdas cuando están bajando al paralítico y los fariseos empiezan, ¿cómo puede perdonar pecados? Pero estaban cavilando ellos adentro. Y les dice, ¿por qué están pensando esas cosas? Yo tengo autoridad como el Hijo del Hombre para sanar y para perdonar pecados. Y como soy el Hijo del Hombre, lo sano y le perdono sus pecados. ¿Qué hubo? Versión Daniel Valera. Lo estoy resumiendo así ultra rápido, ¿no? ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? El Señor conoce nuestros corazones. Y si conoce el corazón de las personas que no creen, conoce el corazón de las personas que dicen creer, conoce el corazón de todos. Nada hay oculto delante de los ojos del Señor. Él sabía que no estaban de acuerdo con esta declaración. Y Él les hace esta pregunta. ¿Esto os ofende? La palabra de Dios, la predicación de la palabra, el estudio de la palabra en algún momento te ha ofendido. ¿Te has sentido, cómo es posible que esté diciendo? A todos nos ha pasado. El que diga que no es mentiroso. Nadie diga amén. Todos nos ha pasado. Nada más que, pues, nos hacemos como que no, ¿verdad? Es que me lanzó pedradas. Te lo dije la semana pasada. Dios no lanza pedradas. La única pedrada es tu conciencia. A veces sí, uno que otro predicador, pastor, maestro, como que se pasa y luego abusa de ciertas licencias del púlpito, ¿no? Eso sí hay que reconocerlo. Pero si tú tienes el Espíritu Santo de Cristo, tú sabes reconocer cuando la palabra viene de Dios y cuando no. Y cuando el Espíritu Santo te está haciendo sentir incómodo con la palabra del Señor, ¿qué tienes que decir? Sí, Señor, amén. Sé propicio a mí, pecador. Cuando la palabra de Dios nos ofende, no es para que salgas y huyas y corras y vuelvas al mundo, no, es para que te arrepientas y vengas a Cristo y cambies esas cosas. Esos silencios, cuando no hay amenes, siento que voy bien, ¿sabes? ¿Esto os ofende? Sí, por supuesto. Por supuesto que os ofende. La murmuración siempre viene. ¿Por qué? Por falta de contentamiento. Cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, era su deporte preferido murmurar. Ya no quiero comer maná. Ya no quiero comer, ahora ya no quiero no hay agua. Es que no me gusta el agua Bonafont, quiero agua Ciel. Es que maná ya me cansé, ahora quiero codornices. Es que. Y eso revelaba que no estaban, ¿qué? Conformes. No había contentamiento en sus corazones. La provisión, el cuidado de Dios para ellos no era, ¿qué? No era suficiente. Mis amados, a veces nosotros como cristianos actuamos de la misma manera, murmuramos y nos quejamos porque no tenemos contentamiento, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no nos parece suficiente. Si tú no tuvieras nada, Cristo es suficiente. Si te estuvieras muriendo de hambre, si estuvieras en el pulso agónico de jalar respiración, Cristo es suficiente. Y esto debemos recordárnoslo porque somos incrédulos, somos carnales. Y porque tenemos la tendencia a quejarnos cuando Dios es bueno todo el tiempo. Cuando Dios es fiel, Él no falla. Pero ellos murmuraban. La palabra usada aquí, ofender,
del verbo griego escandalizarse, molestarse, dejar de creer. Ellos estaban molestos, estaban escandalizados. Y Él les hace una pregunta. Él les dice, ¿por qué están ustedes molestos? ¿Por qué los ofende? Y Él sabe qué es lo que hay en sus corazones. La razón principal de su rechazo era la afirmación de que Cristo había bajado del cielo. Por eso les dice en el versículo 62, pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Esta expresión puede parecer confusa en el español de Reina Valera, pero permítame explicarlo. Lo que ellos estaban, lo que parece querer estar diciendo aquí el texto es que prácticamente lo que les está diciendo es lo siguiente: si me vieran irme al cielo, ¿no se convencerían de mi origen celestial? O sea, si ustedes me vieran ascender a los cielos, ¿qué dirían? ¿Soy o no soy el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que pasó cuando el Señor Jesús resucitó? A los pocos días, ¿qué pasó? Ascendió a los cielos. Creo que esto lo he predicado también en otras ocasiones. Cristo no se resucitó y se teletransportó al cielo. Ascendió materialmente, físicamente, ascendió a los cielos. Esto es un asunto muy importante. Luego lo platicaremos. Mis amados, el punto aquí es que somos incrédulos. No podemos aceptar la palabra de Dios tal como es revelada, tal como es escrita. Ahorita les platicaba al inicio de este teólogo Rudolf Bultmann de la desmitologización de la Biblia. Y dices, ay, bueno, esas son cosas de teólogos, son cosas de académicos, son cosas de pastores, son cosas de la gente que se quema las pestañas con libros y de muchos eso. No, no es cierto. No es cierto. Todos y nosotros hemos conocido a personas que no creen muchas cosas de la palabra de Dios, que reniegan de la palabra de Dios, que murmuran de la palabra de Dios, que les ofende la palabra de Dios, estando sentados en la misma iglesia junto contigo. ¿El problema es la palabra? ¿La palabra es muy dura? El problema es que los corazones son muy duros. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, subraye eso, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nuestro Señor Jesucristo contrasta al espíritu que da vida con la carne, pues dice que para nada, ¿lo leemos juntos? La carne para nada aprovecha. Mis amados, la vida espiritual solamente viene cuando el Espíritu Santo imparte vida de Cristo en el creyente. El cristiano no es engendrado por voluntad de carne, por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Si una persona no ha nacido de nuevo, no puede creer en la palabra de Dios. Por supuesto, definitivamente, nadie puede creer que lo que estaba diciendo el Señor en sesiones anteriores acerca de comer su carne y de que Él es el pan de vida, pues evidentemente no lo podían creer. ¿Por qué? Porque no eran espirituales. Nadie puede hacer esto sin oír y obedecer las palabras que Jesús dijo son espíritu y son vida. Versículo 64. ¿Sigue conmigo? Pero hay algunos de vosotros que no creen. Déjame echar un buche de agua porque aquí se me quedo con la boca seca. Estamos hablando de personas que se decían, ¿qué cosa? Y el que conoce todos los corazones dice, imagínate nada más lo incómodo de ese momento, lo terriblemente incómodo de ese momento, cuando imagínense, están reunidos y les dice, ¿hay alguno aquí de ustedes que no creen? Exactamente la misma reacción, así como de incómoda, ¿sabes? Esta misma declaración
La hizo el Señor Jesús más adelante, cuando están en el aposento alto y les dice, esta noche uno de ustedes me va a entregar. Pero la reacción es completamente diferente. Aquí las personas que están escuchando esto no se arrepienten, no se examinan a sí mismas en su alma y en su corazón. Mis amados, si tú quieres saber si eres un verdadero cristiano, ¿te ha pasado esto de que te ves al espejo, llevas tu vida cristiana, pues de la manera que puedes, medio deficiente, como que a veces le echas ganas y como que a veces andas como que ya andas más perdido que el chamuco, pero otras veces te andas enderezando, gracias a Dios, pero a lo que voy, el Espíritu Santo sigue redarguyéndote, pero sigue Satanás por ahí diciéndote, no eres cristiano, eres falso, eres un hipócrita. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¿Quieres saber si realmente eres cristiano? Los verdaderos cristianos se examinan a sí mismos. El verdadero cristiano, con la ayuda del Espíritu Santo, siempre se mira a sí mismo y dice, ¿seré yo? ¿Seré yo? Una persona que no podríamos asegurar si es salva o no es salva, siempre diría, bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Y miraría a su vecino o al de allá. Ese no, ¿eh? Yo creo que ese de allá no. Yo estoy bien. Yo estoy bien. La hermana es la que como que necesita ahí que le prediquen. Yo estoy bien. Eso casi no pasa. Pero aquí, mis amados, estas palabras que él está diciendo son, de verdad, son para que les pongamos atención. Hay algunos de vosotros que no creen. Yo no puedo ver tu corazón, yo no puedo ver tu alma, yo no puedo ver tu vida, pero el Señor sí la ve. Y porque el Señor sí la ve, deberíamos andar con temor y temblor. Porque el Señor sí la ve, cada vez que tomamos la cena del Señor deberíamos recordar que no deberemos de tomarla indignamente, si no somos conscientes del cuerpo y la sangre del Señor. Pablo dice en 2 Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. David dice en el Salmo 51, mírame, crea en mí, oh Dios, un espíritu nuevo. No me eches de delante de ti. En el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, revísame. Porque si yo confío en mi revisión, ¿qué crees? Pues tú le vas a dar la vueltita. Tú vas a decir, ay, pero si yo llevo el pan al estudio, yo le doy de comer a los hambrientos. A ver, yo voy al estudio, yo voy a la iglesia, soy cristiano. Uno se autoterapea, ¿verdad? Uno se autoengaña. Pero el Espíritu Santo te dice, no es por obras. Tú sabes que hiciste eso nada más para tapar el ojo al hermano o a la hermana, para quedar bien. Para impresionar a la hermana. Tú sabes por qué lo hiciste. Yo lo sé, tú lo sabes. Lo sabemos. Él lo sabe. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el Señor Jesucristo habló en el aposento alto acerca de que había una persona que los iba a entregar, ¿cuál fue la pregunta que se hicieron cada uno de los discípulos? Yo quiero preguntarte, ¿serás tú? Si el Señor Jesucristo, porque aquí Él está, amén, a través de su Espíritu, el Señor Jesús nos está preguntando a través de su palabra, hay algunos de vosotros que no creen. La pregunta honesta que creo que todos nosotros deberíamos hacernos sería, ¿seré yo? ¿Seré yo de esos que no creen? Porque si no creo, Señor, dame de tu Espíritu. Porque si no creo, dame fe. Ayuda a mi incredulidad. Quiero creer. Quiero avanzar. Quiero dejar de ser la persona que soy. Quiero crucificar mi carne. Quiero vivir para tu gloria. Quiero amar tu palabra más que cualquier otra cosa en este mundo. ¿Seré yo, Señor? ¿Soy yo el que está falto de fe? ¿Y qué crees? Siempre somos nosotros. ¿Hay alguno de vosotros que no creen? Porque Jesús sabía, ¿desde cuándo?
Jesús sabía desde el principio. Aquí este comentario está situado por la pluma del apóstol Juan, hablando en el contexto de lo que estaba pasando en ese momento. Y él les decía, él sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Qué es lo que está diciendo este texto, clase? No todos. Está hablando de omnisciencia, pero ¿qué es lo que está diciendo esta nota del versículo 64? ¿Qué es lo que está diciendo? Que nos examinemos, sí, pero ¿a qué es a lo que se está refiriendo? Él ya sabía el corazón, más bien él ya tenía entendimiento de lo que iba a ser ese corazón malo, que no podía haberlo limpiado, no lo pudo transformar en el tiempo que anduvo con él, porque lo va a empezar. Esto es algo muy interesante. Lo voy a leer y preste mucha atención a lo que está diciendo aquí. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Está diciendo quiénes. Está hablando de quién. Varias personas. Y luego, fíjate cómo va a pasar de cierto grupo a cierta persona. ¿Quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar? Jesús sabía quiénes no creían y quién le iba a entregar. Jesús sabía. ¿Esto qué nos habla acerca del corazón y la mente de Cristo, acerca de todo lo que hemos visto en el capítulo 6? O sea, si tú supieras, fíjate esto, porque yo sé que todos nosotros hemos vivido este tipo de experiencias, que has vivido en algún momento decepción, traiciones, dobles caras, etcétera. Si tú hubieras sabido de antemano esas cosas, ¿hubieras actuado de esa manera con esa persona? No. Seguramente no. O sea, que una persona que te estafó, te robó, te engañó, te mintió, lo que tú quieras y mandes. Si tú regresaras la película otra vez, ya con conocimiento de causa, ¿volverías a ser el amigo, la persona, el hermano, le extenderías la mano, le darías de comer, todas esas cosas que tú estuviste relacionando con esa persona en buena lid? No. Desglósalo, sácalo, papito. Sí, no, humanamente no, seamos sinceros, ¿no? ¿Por qué no? Porque el humano tiende a ser así, tiende a mentir, tiende a traicionar. Si tú, X persona, me mientes, me engañas de X situación, pues ya no volvería a confiar en ti. ¿Qué es lo que quiero que ustedes entiendan acerca de esto? Sí, está hablando este versículo de la omnisciencia de Dios. Por supuesto, la omnisciencia de Dios está por todo el capítulo diciéndonos nadie puede venir al Padre si el Padre no le trajere. El Señor sabe quiénes son salvos, quiénes han de venir. Sí, pero quiero que pienses en esto. O sea, por eso quiero que razones esta declaración, porque ahora trasládalas a tu persona. Si tú supieras con antelación qué persona ¿harías las mismas cosas buenas? ¿Serías amable con esas personas? Bueno, porque somos nosotros malvados y depravados, nosotros diríamos, ¡no! Que se caiga con esa banana, que pierda su camión, que llegue tarde, que pierda el bono de puntualidad. No le voy a prestar 50 pesos. No. ¿Sí me explico? Porque nosotros somos malos. Pero Jesús, sabiendo de antemano quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar, les siguió amando y les siguió ofreciendo su misericordia. Les dijo, vengan, crean, yo soy el pan de vida. A pesar de su maldad y de su incredulidad, les siguió ofreciendo su amor, su paciencia, su compasión. ¿Tú crees que no sabía cuando les estaba repartiendo el pan y los peces quiénes eran los que iban a decir, crucifícale? ¿Crees que no lo sabía? Sí. Claro que lo sabía. ¿Quiénes iban a ser testigos falsos en sus juicios? ¿Crees que no lo sabía? ¿Crees que no sabía? Vuelvo al punto, aquí el texto está diciendo, él sabía quién era Judas.
que le hacía como Cantinflas, ¿no? Que le estaba ahí apuntando 5 para acá y luego regreso y 2 para mí, así le estaba haciendo, ¿no? Y mejor pues me quedo con todo y vuelvo a empezar y me explico, así le andaba haciendo Judas. Él lo sabía. Cuando sanó a 10 personas, él sabía que nomás uno de ellos iba a regresar a darle las gracias y 9 se iban a ir y ya no iban a... 9 malagradecidos exleprosos. Y lo sanó. ¿Él sabía o no sabía? Nosotros leemos, o sea, cuando tú empiezas a leer la Biblia, ahí por ejemplo dice, ¿cómo no? Nada más uno regresó. Tal pudiera pensarse como que Jesús se sorprende, ¿no? Él no se sorprende del tamaño de la incredulidad, pero no es que lo desconozca. Simplemente es triste, ¿no? O sea, quiero que este texto que acabamos nosotros de ver en el versículo 64, más que no es más que flote la omnisciencia de Dios. Creo que todos sabemos que Dios lo sabe todo, ¿no? Pero Él sabe cuántas veces le abandonas y Él te sigue amando. Y a pesar de todo, Él te sigue amando. Él sabe cuántas veces has hecho promesas vacías de que vas a cambiar, vas a hacer esto, vas a hacer aquello y no lo haces. Y aún así el Señor te sigue dando su bondad, su espíritu. O sea, detrás de la omnisciencia quiero que veamos el inmenso, inmenso amor de nuestro Señor Jesús. Gloria sea su nombre. Por eso, versículo 65, ¿ya se cansó? Déjame apurarme. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Es necesario que el Padre entregue a sus escogidos a Cristo y que esos escogidos vengan a Cristo para que puedan ser salvos. Por eso ellos no podían. Versículo 66. Amén. Y dice el texto que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. De una vez y para siempre, de una vez por todas, dejaron la falsa pretensión de ser sus discípulos, lo dejaron y se unieron a los burladores que le negaban con desfachatez. Mis amados, John MacArthur tiene una frase muy tremenda hablando acerca de esto. ¿Alguien sabe lo que es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Inventan cosas. No usan la palabra de Dios, pero nada más como que la sacan de contexto. Es lo que hacen como... Es parte de lo que hacen. No te vas a dar. Eso es un falso maestro, es un engañador, es un síntoma de apostasía. Pero ¿qué más es la apostasía? Negar a Cristo. ¿Qué más? Negar la fe. ¿Qué más? Negar su humanidad, su encarnación. Ok, ¿qué más? Claro, negar la necesidad de que Él viniera, ¿no? De salvación. Bueno. La apostasía es una palabra dura, es una palabra tremenda que está en las Escrituras y en el Nuevo Testamento hay mucho que decir al respecto y en el Antiguo también, porque muchos fueron apóstatas. El apóstata es una persona que recibió la luz, pero nunca abrió los ojos. Una persona que comió el pan, pero nunca se alimentó de él, o sea, lo recibió en su boca, pero nunca lo ingirió. Una persona que recibió la semilla, pero nunca dio fruto. Es una persona que estuvo tremendamente expuesta, pero no fue afectada por esa exposición. Es un padecimiento espiritual terrible. Y la Biblia tiene palabras tremendas para las personas apóstatas porque no tienen la más mínima justificación. Alguien me ha preguntado en sesiones en el pasado acerca del pecado imperdonable. El pecado imperdonable, usted sabe que es blasfemar contra el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo que aquel que diga blasfeme contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado. Hay un autor
hablando en un estudio acerca del Espíritu Santo, y dice que solamente, y esto es la opinión del autor, dice que solamente los fariseos que vieron estos milagros, las personas que vieron los milagros del Señor Jesús, que vieron al Señor Jesús, que escucharon al Señor Jesús y atribuyeron sus obras a Satanás, son los, en las palabras del autor, son los únicos que pueden ser atribuidos de este pecado imperdonable. Porque es imperdonable que contemplando lo que los profetas no pudieron contemplar, lo que los patriarcas no pudieron contemplar, escuchando la voz misma del Hijo de Dios, viendo sus obras, lo que Juan incluso desde la cárcel le dice, los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres es predicado el Evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Viendo ellos, escuchando ellos directamente, atribuían sus obras a Satanás. Por eso ellos fueron condenados de una manera tan tremenda. Pero lo que está pasando aquí, mis amados, es un síntoma de apostasía. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y dice, y me gustaría subrayar este elemento. Ya no andaban con él. ¿Te das cuenta de estos dos elementos? Volvieron atrás, es decir, ¿qué pasó? O sea, en lenguaje cristiano, ¿qué diríamos de una persona que volvió atrás? ¿Que se fue qué? Se fue al mundo. Cambió de planeta. Se volvió marciano. Les explicaba esta terminología, ¿verdad? Que tenemos que razonarla. Volver al mundo no quiere decir que tomó un avión o un cohete y se fue a otro planeta. Espiritualmente sí, ¿verdad? Pero a lo que sabemos es, o sea, volver al mundo sencillamente significa rechazó toda la verdad, toda la fe, todo lo que había recibido de Cristo y se volvió al sistema de creencias y mentiras del mundo. O sea, si aquí la Biblia les dice que varón y hembra los hizo, en otro lado que se regresó y dijo, no, yo puedo escoger lo que yo quiera. Si aquí les decían, por ejemplo, el matrimonio es sagrado, aquí ¿qué les dicen? Eso no es importante. Te puedes casar contigo mismo, te puedes casar con un árbol. ¿Sí me explico? O sea, regresó a un mecanismo de sistema de absurdo, ¿me explico? Regresó de conocer al Dios vivo y verdadero en la persona de Cristo y regresó a rezarle un yeso. No sé si me estoy explicando. Ahora, volvieron atrás. Habla de una acción voluntaria, premeditada, activa y proactiva, de cambiaron la verdad. En palabras de Pablo a los romanos, cambiaron la verdad por la mentira. ¿Eso es consciente o inconsciente? Cuando una persona es juzgada por homicidio, hay varias atenuantes o hay algunas cuestiones ahí que pueden afectar, disminuir o atenuar la condena, ¿no? Si una persona dice, bueno, es que lo maté en defensa propia, pues bueno, eso es un ¿qué? Atenuante, ¿no? Porque bueno, pues estaba en defensa propia de él y su familia, ¿no? Pero cuando comete un homicidio con premeditación, alevosía y ventaja, ¿es culpable o es inocente? ¿Por qué? Premeditación. ¿Qué es premeditación? ¿Qué es premeditación? Lo pensamos antes de hacerlo. Lo estuvo pensando. Premeditación, alevosía. ¿Qué es alevosía? Pues con dolo, ¿no? Y ventaja, o sea, buscando mi beneficio. Estas personas volvieron atrás, con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Por qué? Porque Cristo no, yo creo que ya, así estuvo bueno.
Vámonos. Claro, claro. ¿Eran inocentes o son culpables? Completamente. Y dice que a partir de entonces ya no andaban con él. Y aquí, perdón, voy a tocar una llaga, lo siento, usted disculpe, pero ni modo, así tiene que ser. Ya no andaban con él, ¿qué crees que implica? Ya no se reunían con él. Sí sabes para dónde voy, ¿verdad? Lo tengo que decir, lo siento, aquí está. El pueblo de Dios está con el pueblo de Dios. El cuerpo de Cristo no puede estar mutilado. Esta no es una fe individualista, es una fe de comunidad. Yo no jamás voy a orar, Padre mío. Yo debo de orar, Padre nuestro. El pan nuestro perdona nuestros. ¿Por qué? Porque somos uno. Somos uno. A mí me debe de doler lo que te pasa a ti y a ti te debe de doler lo que me pasa a mí. Por eso dice, 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Para que no se duerma. Ya voy a acabar. 2:19. Salieron de nosotros. ¿Qué más? Pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. De nosotros, que no todos. ¿Cuántas veces repite la palabra nosotros? Voy a decir esto con toda la claridad y la contundencia que me sea posible como siervo de Jesucristo. Congregarse no nada más es reunirse en un edificio. Digo, yo me puedo reunir en cualquier lugar, en un sindicato, en Alcohólicos Anónimos, y no quiere decir ni que sea alcohólico ni que sea miembro del sindicato, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Yo puedo tener mi tarjeta de Club América, irle a las Pumas. Que semejante aberración, quién sabe qué pasa, ¿verdad? Pero bueno. A lo que quiero llegar con esto es, ir a la iglesia no te hace cristiano, congregarte no te hace cristiano, pero es una señal de que lo eres. Separados de Cristo, nada puedes hacer. Tú no puedes andar por ahí como chapulín. Tienes que adherirte a una iglesia local. ¿Dónde vas a usar tus dones? ¿Para qué fueron dados los dones? Para servir, para la edificación de la iglesia. No para la edificación de tu ego. Para la edificación de la iglesia. Mi amado, no te sometas a nadie que no se somete a nadie. Por eso debemos estar unidos. Y por eso debes tener cuidado, no te congregas. Por eso debemos tener cuidado de estas sectas o de estas iglesias honguito que no le responden a nadie. ¿Por qué? Pues imagínate si no le responden a nadie, pues pueden hacer cualquier cosa. Por eso la luz del mundo, esta secta de este tipo nefasto Nazón, es una secta. ¿A quién le responden? A nadie, puede hacer lo que sea. Si no, pues yo nada más le respondo a la autoridad de Dios. Ah, mira, qué conveniente, ¿no? Mis amados, una señal tremendamente potente de que estás en el camino, no quiere decir que seas un apóstata, de que estás en camino a la apostasía es dejar de congregarte con premeditación, alevosía y ventaja. No me congrego, no porque no puedo, sino porque no quiero. No me interesa comprometerme, no me interesa sacrificar mi carne, no me interesa obedecer la palabra de Dios, lo hago porque no se me da la gana. Para mí es más padre estar viendo la pantallita. Es que mi pastor Miguel Núñez, Sugel Michelén, John MacArthur, dime otro, Juan Manuel Vaz, bueno, no sé, y alguien, este señor Armando Alduz, el que tú quieras y mandes. Te voy a decir una cosa y te lo digo con todo el cariño y respeto de estos. Puede que te encuentres predicadores o maestros sanos o sabios en internet o en otros lados, pero no son tu pastor.
Tu pastor es alguien que tiene una relación contigo, que te conoce, que te pastorea, que te discipula, que tú lo conoces y él te conoce. Por eso Hebreos capítulo 13 hace completamente sentido cuando dice, obedeced a vuestros pastores, observad su conducta, considerad su fe. Yo no conozco a Miguel Núñez. Yo no camino con él, no trato con él. Él no trata conmigo, él no ha visitado mi casa. ¿Cómo puede ser mi pastor? ¿Sí me estoy explicando? Ya, me regreso para no salirme. Entonces, ve la conducta tajante, ve la conducta tremenda de estas personas que les hacía muy dura la palabra de Dios, muy ofensiva. Volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Amén? Y los veo todos así. Te dije que este estaba picoso, este pasaje está incómodo. Y dijo entonces Jesús a los 12. Hace algunos años, no muchos, prediqué un sermón acerca de este pasaje que se llamaba La Puerta Abierta. Y prácticamente lo que decíamos es lo siguiente: si alguien quiere retirarse de la iglesia, tiene que retirarse por las razones correctas, por las motivaciones correctas y de manera correcta. ¿Qué crees que es lo que pasa? Y eso es algo que pasa muy seguido. Por eso te decía de lo de reblandecer la palabra para acomodarla a los demás. Lo peor que puede hacer una iglesia, lo peor que puede hacer un pastor, lo peor que puede hacer un ministerio es rebajar la palabra para que los pecadores se sientan cómodos. Me voy a ir de la iglesia si no... ¿Y qué es lo que hacen muchos pastores? Se dejan torcer la manita. Consciente, dice, no, sigue pecando porque si no nos vamos a quedar sin grupo de alabanza. Sigue pecando porque si no nos vamos a quedar sin pastor o sin líderes. Sigue pecando porque si no entonces, ¿qué va a ser de nosotros? Ay, ¿cómo se va a ir tal familia, tal persona que ofrenda mucho, que lleva tantos años en la iglesia? ¿Y qué hacen las congregaciones? Ay, no, vamos a bajarle entonces para que no se vayan, para que no se enojen, para que no se ofendan. ¿Pasa o no pasa? Sí. Tristemente sí. Pero quiero por favor que prestes atención al versículo 67. Y esta fue la lección más dura que yo he aprendido en 15 años de carrera cristiana. Y lo aprendí de muchas maneras. Cuando a Cristo le dijeron, no me gusta lo que predicas, ya me voy. Y se fueron. Y él voltea y les dice a los 12, ¿alguno también se quiere ir? Eso es lo que está diciendo aquí el texto. Voltea a ver a sus escogidos, a sus 12 y les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Gloria sea el nombre de Cristo. Porque si en algún momento alguien le abrió la puerta a los tibios, a los apóstatas, a los incrédulos, ¿tú crees que el Señor dijo, no, por favor, no se vayan? Ahorita mismo hago llover bolillos del cielo. Ahorita mismo sanamos a todos los enfermos que usted quiere. Es más, hoy al 2x1. Hoy hay abrazos y amor. Yo les pido perdón porque les hablé muy duro. Eso hizo Cristo. ¿Qué les dijo? ¿Se quieren ir? Ahí está la puerta. ¿Y qué crees que pasó? Los que se tenían que ir, se fueron. Este es un texto, lo sufro yo. ¿Lo estás sufriendo también conmigo? Los que se tenían que ir se fueron. Tomaron la decisión. Volvieron atrás, ya no andaban con él. Pero ¿sabes qué? Cuando el Señor dijo, ¿se quieren ir? La palabra les es muy dura para ustedes. Yo no soy suficiente para ustedes. ¿Creen que vivir para la gloria de Dios
¿Creen que negarse a sí mismo, todo lo que dice la palabra, para ustedes la palabra no es suficiente? Pero ¿sabes qué? Así como hay personas que abandonan y que apostatan, hay otros que dicen, versículo 68, respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Mi amado, te puedes cambiar de iglesia o de congregación. Más bien, te puedes cambiar de congregación. La iglesia de Cristo es una. Te puedes cambiar de congregación 84,000 veces. Pero de Cristo no vas a huir. ¿Por qué? ¿Qué crees? El mismo Cristo que te ofendió aquí, te va a ofender allá, y te va a ofender allá, y te va a ofender allá, y te va a ofender allá. Y vas a seguir huyendo, no del pastor ni de los hermanos, de Cristo. Amén. Pero ¿qué pasa cuando el Señor te dice, la puerta está abierta? Y no estoy hablando de congregaciones, hermanos. Estoy hablando de seguir o no seguir a Cristo. ¿Vas a seguir con esto, con este patrón de vida pecaminoso? ¿Vas a seguir como estás? ¿O vas a comprometerte? ¿Te vas o te quedas? Y hubo algunos que dijeron, Señor, ¿a dónde me voy a ir? Tal parece como si las palabras del salmista se materializaran aquí cuando le dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subieran los cielos, allí estás tú. Si en el lugar más profundo del infierno, del lugar de la tumba hiciere mi estrado, ¿qué crees? Si me tratara de ocultar en el lugar más oscuro del mundo, en el lugar, en la noche, y dijera, las tinieblas me van a ocultar de ti, la noche resplandece como el día. ¿Te puedes ocultar de Dios? No. Me encanta, me conmueve hasta el tuétano las palabras de Pedro. Porque Pedro le dice, no tenemos a dónde ir. Tú eres lo único que tenemos. Tú eres lo único que tenemos. ¿Quién nos va a dar estas palabras de vida eterna? Nadie. Tú las tienes. ¿A dónde vamos a ir? ¿Quién nos va a dar tu palabra? Nadie. Y el 69 hace un contraste hermosísimo. Nosotros los creyentes, nosotros, dice que hemos creído y conocemos que tú eres Cristo. ¿Cristo es suficiente? ¿Cristo es suficiente? Para Pedro y para muchos de los discípulos de los 12, no para todos, Cristo era suficiente. ¿A dónde vamos a ir? Hemos creído. Te conocemos. Conocemos que tú eres el Cristo. ¿Cuáles son las palabras clave de todo esto, mis amados? Cuando tú verdaderamente conoces a Cristo, no le abandonas. Porque te das cuenta de que en ningún otro lado vas a encontrar paz. En ningún otro lado vas a encontrar respuesta. Nadie te va a satisfacer como Él. Nadie te va a hablar como Él. ¿Por qué crees que muchas personas daban su vida por Cristo? Porque han creído y le conocen. Pero los que no han creído y no le conocen, ¿qué crees que hacen? Vuelven atrás. Ya no andan con Él. ¿Sí entiendes el tamaño de lo que te estoy diciendo? Los que no creen y los que no conocen a Cristo, ¿qué hacen? Vuelven atrás y ya no andan con Él. Pueden ver milagros, pueden escuchar la enseñanza de Cristo, pero no creen y no le conocen. Jesús le respondió,
¿No os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Versículo 71 hablaba ¿de quién? De Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Y quiero que te quedes con esta frase. Y era uno de los 12. Judas, creo que esto lo he visto en muchas publicaciones, lo has escuchado muchas veces, y quiero que lo recuerdes, lo tengas en tu mente, en tu corazón, y no digas, esto es para alguien más. ¿Seré yo, Señor? Era uno de los 12. Judas fue a la mejor iglesia, recibió la mejor enseñanza, tuvo al mejor pastor, tuvo el mejor entrenamiento, vio de primera mano los milagros. Y el Señor siguió exponiéndolo a todo esto, a pesar de que él sabía que le iba a entregar. Esto creo que habla más, o sea, aunque probablemente habla del tamaño de la maldad de Judas, creo que habla más del inmenso tamaño del amor de nuestro Señor y Salvador. Quiero concluir este capítulo 6 recordándote una cosa. Él es bueno con todos. Dios es bueno con todos, incluso con los que no creen en Él, incluso con los que le rechazan, le abandonan, se burlan de Él. Él es bueno con todos. ¿Cuántas personas no salen del hospital y siguen blasfemando y siguen pecando? ¿Cuántas personas no han escuchado incluso la palabra de Cristo y siguen viviendo en patrones pecaminosos? Mis amados, esto no es algo ajeno para nosotros. Todos podemos ser expuestos al mismo peligro. Recuerde esto, Dios es bueno con todos. Incluso con aquellos a los que alimentó y le iban a rechazar tajantemente. Al día siguiente de alimentarlos, se levantaron y se fueron. Esto, mis amados, no habla tan mal de estas personas, sino habla de cuán bueno es nuestro Dios. Qué tan paciente, qué tan generoso, qué tan amoroso. Aún sabiendo que le iban a rechazar, Él siguió ofreciéndole su amor. ¿Tu Dios es bueno? Amén. Claro que sí. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta bendita noche, que nos ha hablado, que nos ha confrontado, Señor, que nos ha mostrado, Señor, la calidad de nuestro corazón, Señor, delante de ti. Yo te pido, Señor, que lo que hemos escuchado el día de hoy, Señor, reprenda, redarguye, examine nuestros corazones. Que no seamos de esas multitudes que escuchan tu palabra y no les aprovecha. No hay fruto, no hay luz, no hay cambio, no hay santidad, no hay transformación, no hay convicción. No queremos ser de esos que vuelven atrás y ya no andan contigo. No queremos ser de esos, Señor, que se dan la vuelta cuando la palabra les confronta. Padre Santo, guarda nuestros labios, nuestro corazón y nuestra mente de murmurar, de quejarnos de ti. No necesitamos mayor señal. Ya la señal nos la has dado a través de tu palabra. Tu palabra es suficiente. No tenemos a dónde más ir, Señor. Permite, Señor, yo te pido de todo corazón, Señor, te pido en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que de todos los que están aquí reunidos no se pierda nadie, Señor. De todos los que están aquí reunidos, yo te pido, Señor, que nadie rechace tu palabra, que nadie vuelva atrás, que ninguno abandone, que de todos los que están aquí, todos sean, Señor, escogidos por el Padre y entregados a Cristo, y que ninguno de ellos, Señor, deje de ir a ti, porque ninguno que venga a ti será rechazado. Que todos los que estén aquí, Señor, tengan hambre y sed de Cristo. Que coman y beban de su carne y de su sangre. Que se alimenten del pan vivo, Señor. Que se alimenten de las palabras de vida eterna.
Oh Señor, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Guárdanos del engaño de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y en su nombre oramos y decimos, amén. Mis amados, le damos gracias al Señor por su palabra. El capítulo 6 estuvo, ¿qué? Intenso, ¿verdad? Hemos estado así con el como carro, ¿verdad? Está pesado el capítulo 6. Y bueno, le damos gracias al Señor por su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor. Estamos iniciando un nuevo mes, terminando un capítulo, y la próxima semana, si el Señor lo permite, estaremos iniciando el capítulo 7. Y nuevamente le repito, agárrese del asiento porque va a llegar la guía de estudio y no le voy a decir cuándo, pero va a venir también el examen. Y esto es no para que deje, para que falte y diga, ay no, ya vuelva atrás, ya no ando para allá. No, es para que usted se quede, persevere y el Señor le va a asistir. Tenemos que amar la palabra del Señor. Amén. Mis amados, tengan ustedes una excelente semana. Usted que nos acompaña, quédese con nuestras transmisiones, nuestros materiales a lo largo de la semana. Nos vemos el próximo sábado y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.